¿Denunciar la violencia de género es estar contra los hombres? Ni todos los hombres somos violentos, ni somos asesinos de mujeres. Pero hay un hecho indiscutible. La inmensa mayoría de los condenados por delitos violentos, ya sea de una u otra edad, nacionalidad, cultura, religión, formación o nivel económico, son hombres. Lo que provoca tanta violencia contra la mujer, contra uno mismo y contra otros hombres en cualquier lugar del planeta a lo largo de toda la historia es la pervivencia de un modelo de varón que se identifica con la violencia, el poder y la negación de lo femenino. Una cosa es la violencia genérica y otra la violencia de género ejercida sobre la mujer por el hecho de serlo. Esta violencia machista es el eslabón extremo de una cadena de la que todos los hombres, de una u otra manera, formamos parte. Porque estamos en el lado de los que dominan, y el silencio nos hace cómplices. Este modelo de masculinidad está ya en la mitología clásica. Los dioses guerreros y violentos que violan, matan y devoran a sus hijos. Está en las religiones, dominadas por un dios vengativo, omnipotente y con las mujeres relegadas a la categoría de esclavas del Señor. En las leyendas de caballeros, capitanes y reyes que anteponen la violencia y el poder a la razón o la tolerancia. Este modelo heroico tan chungo vale también para los famosos o los deportistas de ahora. No es extraño que los ídolos de muchos jóvenes sean hombres canallas, ambiciosos y competitivos. Mientras las niñas son adoctrinadas para ser objetos sexualizados, para agradar y darnos placer, los niños lo somos para ser el príncipe del cuento, el héroe de la película o el futbolista exitoso. La consecuencia de este aprendizaje es una pesada mochila. Estamos obligados a ser proveedores, defensores, autosuficientes y sexualmente activos. Y ojo con descuidarse. Debemos demostrar nuestra hombría permanentemente. Como podemos ver, una parte del cine, la televisión, los videojuegos y las canciones contribuyen a reforzar este modelo. Pero es la pornografía la más perniciosa escuela de violencia. Lo que los niños y adolescentes aprenden en la pornografía, lo intentan imponer a sus compañeras. Y si éstas no se dejan, siempre pueden comprarse un cuerpo de mujer en la prostitución. Es este un tema tan importante y complejo que le dedicaremos todo un módulo. En este orden de género, nosotros continuamos siendo los privilegiados y ellas las sometidas. Frente a cualquier intento de reafirmación, el varón ve peligrar su dominio y responde agresivamente. Por eso es tan habitual que se den situaciones extremas de violencia cuando una mujer decide romper una relación y separarse del novio, el marido o el amante. La idea del amor como posesión lleva directamente al terrible "la maté porque era mía". ¿Y por qué la denuncias tú? Siempre se ha dicho que lo que ocurría en la pareja era algo privado y había que mirar hacia otro lado. Al menos en eso se ha avanzado. Ahora entendemos que es una cuestión pública, ya que se violan derechos fundamentales de las mujeres, empezando por el derecho a la vida. Los asesinatos y las agresiones físicas son la expresión extrema de ese poder violento, pero no la única. Es más frecuente, pero más difícil de detectar, la violencia sexual, que consiste en imponer una relación sexual dentro o fuera del matrimonio. La violencia psicológica, es decir, amenazas, insultos, humillaciones, aislamiento, desprecio. La violencia económica, el control de los recursos económicos de la compañera. La violencia vicaria sobre las criaturas
para someter y dañar a sus madres. La violencia simbólica, por medio de expresiones que reproducen la dominación, la desigualdad y la discriminación. En definitiva, la violencia machista es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Se trata de actitudes tan normalizadas que pasan desapercibidas. Pensamos, yo no soy así, pero hay una forma de detectar esa violencia light. Repasa tus acciones metiéndote en la piel de tu compañera. Verás como algo no cuadra. Para cambiar, recuerda que cuenta lo que hagas y no lo que digas. Tu ejemplo importa para tu pareja, para tus amigos y también para tus hijos. Para ellos, que debemos reclamar una coeducación integral en todos los niveles docentes. Y con los que maltratan, ¿qué podemos hacer? La experiencia nos enseña que es necesario reeducarlos, porque muchas mujeres no quieren separarse y acaban volviendo. Muchos hombres violentos encuentran nuevas parejas. Y muchos tienen hijos e hijas a los que pueden transmitir una actitud violenta. Los varones, jóvenes o adultos, debemos entender que el simple control de las mujeres, la devaluación de su persona, de su autonomía, son formas de violencia. Son los eslabones de una larga cadena que en muchos casos acaba llevando a la forma más extrema de violencia, la que atenta contra la vida de las mujeres.